Hoy vamos a ver cuál es la relación entre los deberes y los derechos. Los deberes son todas las exigencias y aquellas prohibiciones que tenemos las personas para realizar o no un determinado acto o para adoptar una determinada conducta. Esos son nuestros deberes. Ahora bien, entonces, lo que nosotros debemos cumplir, lo que nosotros debemos realizar como personas de bien, son nuestros deberes. Ahora, existen dos clases de deberes: los deberes generales y los deberes de función. Los deberes generales son aquellos deberes que cumplen todas las personas sin excepción. Y esos deberes generales son, por ejemplo, el respetar, el respeto a las personas, el defender la ley, pagar nuestros impuestos, respetar y defender nuestros símbolos patrios. Esos son los deberes generales que todos debemos cumplir. Pero también existen los deberes de función. Estos deberes de función son aquellos que cumplimos en cuanto cada persona realiza una actividad o una función específica. Por ejemplo, no abusar del poder. Si soy alcalde, si soy congresista, debo cumplir lo que la ley me manda. No hacer uso ni abuso del poder. Por, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito es una constante en todas aquellas personas que son autoridades. Entonces, nuestro deber de función es no hacer abuso ni uso del poder, actuar con justicia, ser justos al momento de tomar decisiones, no abusar del poder de autoridad, y si tengo que castigar, lo tengo que hacer, pero con justicia. Esos son los deberes y las clases de deberes que existen. Ahora, su contraparte, su hermano, es el derecho o los derechos. Y los derechos son, jóvenes, las facultades para exigir el cumplimiento de un deber establecido por las normas morales, sociales y legales. Entonces, primero cumplo un deber, luego reclamo un derecho. Pero nuestros derechos también nos han sido establecidos y la ley respalda el cumplimiento de nuestros derechos. Ahora, existen también dos clases de derecho. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que no pueden faltar en la vida de las personas. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, a disfrutar de nuestra propiedad privada, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de elegir mi propia religión. Esos son nuestros derechos fundamentales. Ahora, los derechos derivados. Esos derechos provienen de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la educación. El derecho a la educación. El derecho a la prosperidad. El derecho al bienestar. Todos tenemos esos derechos. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre deberes y derechos? Aquí tengo que decirles que a cada deber le corresponde un derecho. El derecho de uno se convierte en el deber del otro. Y aquí en rasgos generales, por ejemplo, voy a decirles, mi derecho a la educación se cumple si el Estado se encarga de hacer realidad, si el Estado y la sociedad cumplen con materializar mi derecho a la educación gratuita. Mi derecho a recibir del Estado protección, pero también si el Estado me da protección, yo tengo la obligación de contribuir con el Estado, proporcionarle los medios adecuados. Si exijo el derecho y tengo el derecho de exigir a mis profesores una buena enseñanza, mi obligación va a ser estudiar adecuadamente y cumplir con mis tareas que me asignan.
si exijo mi derecho a ser respetado en mi colegio, también me obliga, mi deber es respetar a los demás. Yo no puedo exigir que me respeten si yo no respeto a los demás. No puedo exigir buenos maestros si nunca hago mis tareas. Entonces, por eso les digo, a cada deber les corresponde un derecho. Por lo tanto, el derecho de una persona se convierte en el deber de los otros. Mi derecho a la educación es el deber del Estado darme esa educación de calidad. Si pido protección al Estado, es mi obligación contribuir con el Estado. Existen deberes y derechos con la familia, con nuestros padres, con nuestros hijos. Por ejemplo, los deberes con la familia. Mi deber con mi familia es la obligación que tengo yo como integrante de la familia de cumplir con mis obligaciones para permitir consolidar a mi familia. Buscar acciones para el bienestar familiar. Buscar el desarrollo integral de cada uno de los miembros de mi familia. Son los deberes con mi familia. Tendré deberes con mis padres también. Mis padres tienen deberes con sus hijos, por supuesto. A ver, deberes de los padres, puedo mencionarles algunos. Proporcionarnos alimento, vestido, vivienda, darnos una buena atención de salud a los hijos, educarlos, formarlos integralmente en culturas y en valores. Los padres tienen el deber de brindar afecto y seguridad a sus hijos, protegerlos en las adversidades. Esas son las obligaciones, los deberes de los padres. Ahora, los derechos de los hijos también tienen derechos. Honrar a sus padres, realizar actos positivos y buenos que dignifique su apellido, pertenecer a una familia respetada. Para eso, los hijos debemos comportarnos bien en la sociedad, con corrección, con rectitud, con honradez y con justicia. Tenemos el deber de respetar a nuestros padres, tratarlos con bastante consideración, con bastante cariño. El respeto no puede estar condicionado por el castigo ni de las amenazas, sino es un afecto de la familia. Debemos obedecerlos a nuestros padres y cumplir las órdenes y consejos que los padres dan a sus hijos, porque ellos ejercen autoridad en el hogar. Y los consejos que nos dan nuestros padres es fruto de la experiencia, de su sabiduría. Y también nosotros, cuando estén viejitos, debemos asistirlos, cuidarlos cuando estén en edad avanzada, cuidar en la enfermedad, cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Tenemos la obligación de ayudarlos materialmente y moralmente hasta los últimos días de su vida. Debemos guardar su memoria, teniendo siempre presentes sus consejos, sus enseñanzas, sus ejemplos, sus sacrificios. Esa es la forma, nuestros deberes de hijos hacia nuestros padres. Nuestros padres también tienen derechos. Los derechos de nuestros padres principalmente es ser respetados y obedecidos por sus hijos. Tienen el derecho de recibir asistencia cuando llegan a la vejez, cuando sufren enfermedades, cuando ya no pueden defenderse solos, y hay que guardar su memoria y tienen el derecho de ejercer la patria potestad sobre sus hijos menores, ya mayores de 18 años ya son autónomos, dejar herencia a sus hijos si pudieran. Y los hijos tenemos el derecho de ser alimentados y vestidos por nuestros padres, a ser protegidos, nuestra integridad física, nuestra integridad mental, que nos cuiden, que nos cobijen, que nos den un techo para poder desarrollarnos adecuadamente, a ser educados por nuestros padres para que nos den un desarrollo integral. Tenemos derecho a recibir afecto de nuestros padres. Bien, en la página 47 de su libro hay un cuestionario y en la página 48 hay actividad de extensión. Por favor, los espero hasta mañana a las 7 de la noche para que me presenten sus cuadernos. Gracias, jóvenes, y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.